Hola amigos, bienvenidos a este cuarto día de sesión del webinar Usos de la cal en las vías terrestres. El día de hoy vamos a hablar de procesos constructivos y control de calidad. Me presento, ingeniero Luis Cordero, también del área de infraestructura de la empresa Calidra. Haciendo una breve reseña de lo que hemos visto hasta el día de hoy, el día lunes el ingeniero Javier Castañeda nos habló de qué suelos son susceptibles al tratamiento con cal y qué tipo de cales son las adecuadas para el proceso de estabilización. El día martes o el segundo día nos hablaron de cómo determinar los porcentajes de cal. Estuvo a cargo la charla del ingeniero José Luis Silva. Vimos dos métodos bastante interesantes, uno a través de la estimación por valores de pH y el segundo un nomograma que correlaciona el índice plástico con el porcentaje que pasa la malla 40 del suelo que se está analizando. El día de ayer, de igual forma, la ingeniera Carla Lucía de la Cruz nos habló sobre la influencia de capas estabilizadas en diseños de pavimentos. Y bueno, sin más preámbulos, comencemos con el tema del día de hoy. Cuando hablamos de procesos constructivos o ejecución de obras, sin duda alguna el reto consiste en replicar lo que el diseñador planteó para lograr en la realidad el comportamiento esperado, es decir, lo que conocemos en pavimentos como vida útil. ¿Y por qué digo que es un reto? Porque la construcción y la ejecución de obra se ve envuelto por bastantes variables. Por nombrar algunas, agentes climatológicos, el acceso a la obra, qué tan complicado o fácil es acceder a la zona de ejecución, equipos disponibles para la realización de los trabajos y múltiples factores que pueden afectarlo. El día de hoy vamos a plantear cómo con diferentes técnicas y maquinarias podemos llevar la ejecución de capas estabilizadas con cal y de igual forma qué control de calidad o puntos en el control de calidad son los importantes para que la ejecución sea llevada con éxito y que podamos representar en la realidad lo que en el diseño se planteó, todo lo que vimos de pruebas previas para poder diseñar un suelo estabilizado con cal, sea lo que podamos replicar en campo. Y para lograr un buen proceso constructivo, vamos a englobarlo en 5 puntos claves. El primero, el tipo de cal que vamos a utilizar, en qué presentaciones y cuidados debemos de tener con la cal que vamos a utilizar para el proceso constructivo. Vamos a ver también los equipos de dosificación que existen en el mercado y qué características tiene cada uno de ellos, al igual con los equipos de mezclado, desde los equipos convencionales, equipos de uso agrícola y los más tecnificados que son los estabilizadores más modernos que podemos encontrar en el mercado. Vamos a hablar de los puntos clave en el proceso de compactación y qué cuidados debemos de tener. Y de igual forma, un tema que se ha comentado durante las sesiones anteriores, el curado de la capa ya conformada. ¿Qué consideraciones y cuidados debemos de tener en esas capas que ya fueron terminadas y que queremos que desarrollen todo su potencial, que es lo que estamos buscando a través de la estabilización de suelos con cal? En la siguiente tabla podemos ver lo que diferentes organismos de regulación y normalización le exigen a la cal que será utilizada en procesos de estabilización. En las primeras dos filas tenemos a dos entidades estadounidenses, la primera es ICTM, la segunda es AASHTO, los cuales exigen un mínimo de 90% de concentración de cal, ya sea óxido de calcio o hidróxido de calcio, para ser utilizada en procesos de estabilización. Después tenemos dos organismos mexicanos, el primero que es el ONCE y el segundo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por sus siglas SCT, los cuales marcan que para que una cal en México sea utilizada para procesos de estabilización, llámese cal viva o cal hidratada, debe de contener un mínimo de 80% de concentración de esos dos elementos. De igual forma tenemos una referencia que es Invías, una referencia colombiana, los cuales exigen, al igual que en Estados Unidos, un mínimo de 90% de concentración. Pero hay dos puntos muy importantes que necesitamos de la cal que va a ser utilizada en procesos de estabilización. Primero, un alto contenido de calcio, y eso lo vemos a través del porcentaje de concentración. Para poner en contexto lo que representa ese porcentaje de concentración, en el cemento Portland sabemos que un CPC30R o un CPO40 tiene ciertas características y ciertas propiedades para lo que va a ser utilizado. De igual forma en la cal, el porcentaje de concentración es lo que determina la calidad, las características y el uso que le vamos a dar a esa cal. Otro punto muy importante es que sea un elemento altamente alcalino. Como vimos, esa alcalinidad es la que pone las condiciones
para la generación de las reacciones puzolánicas de estabilización. Como práctica sana en los procesos constructivos en la ejecución de obra es el exigir a los proveedores de cal un certificado de calidad. En este certificado de calidad se deben de plasmar dos puntos muy importantes. Primero, qué porcentaje de concentración o qué calidad lleva la cal que nos están entregando, ¿ok? Para corroborar que sea acorde a las exigencias de la normatividad con la que estemos trabajando. Y segundo, la cantidad de cal que lleva. ¿Por qué? Porque con eso podemos cerciorar qué son los kilos o toneladas que vamos a aplicar en el área prevista a trabajar. Otro punto muy importante que debemos de considerar es el almacenamiento del producto, y este está en función de tres características: el tipo de obra, las condiciones del suministro y los avances de obra. Es decir, no es lo mismo o no voy a tener el mismo espacio de almacenamiento si hago la rehabilitación de una vialidad en una zona urbanizada con concentración de población, a que si lo hago en un camino o en una carretera fuera de concentraciones de población. Voy a tener diferentes condiciones y en medida de eso, pues la presentación del producto me ayuda o me beneficia para tener mejores condiciones de almacenamiento. Y de igual forma, las condiciones del suministro siempre deberán de ir de la mano con el equipo disponible para hacer el proceso de estabilización, si tengo equipo tecnificado o equipo convencional. Y todo esto concluye con los avances de obra. Se deben de adecuar estas presentaciones para que sean acorde a los avances y necesidades de mi proyecto. Como ejemplo tenemos las presentaciones en big bag o en megabolsa, los cuales tienen la característica que pueden almacenar en cal viva de 1.3 a 1.5 toneladas y en cal hidratada de 0.9 a 1.1 toneladas. Los cuidados que debemos de tener en obra con estas presentaciones es almacenarlos cerrados hasta su empleo en un sitio ventilado y bajo cubierta, lotes por separado, sobre tarimas y cubiertos, evitando que la lluvia los moje. La ventaja que nos brinda esta presentación es que podemos almacenar el producto, evitamos que tenga contacto con intemperie, principalmente con eventos climatológicos como lluvias, y eso garantiza pues, que el producto va a tener su reactividad por mayor tiempo. Otra presentación en la que puede llegar el producto a nuestra obra es la versión a granel, la cual se puede hacer en dos tipos de unidades de volteo o unidades cerradas, las cuales son, como en México lo conocemos, las primeras de volteo son góndolas con capacidad de 30 metros cúbicos y las pipas presurizadas que tienen una capacidad de 25 a 30 metros cúbicos. En óxido de calcio es importante mencionarlo, los pesos volumétricos. El óxido de calcio tiene un peso volumétrico de 1 a 1.1 toneladas por metro cúbico. El hidróxido de calcio de 0.6 a 0.65 toneladas metro cúbico. Es decir, en una góndola de volteo o camión de volteo de 30 metros cúbicos de capacidad podrán llevarme 30 toneladas de óxido de calcio o aproximadamente 18 a 19 toneladas de cal hidratada. Y bueno, ¿por qué insistir en este tema de las presentaciones y la forma en la que puede llegar la cal a nuestra obra o a nuestro proyecto? Bueno, porque en alguna ocasión me comentaron, les platico la anécdota, oye Luis, pues está muy bien el tema de la estabilización, pero también es un tema tener que traer gente reventando sacos de 25 kilos o abriendo sacos de 25 kilos. Y mi respuesta fue la siguiente: siempre debemos de encontrar la presentación adecuada a nuestro proyecto. Si bien es cierto que lo más común en el mercado es encontrar la presentación de 25 kilos, esos se pueden adecuar para pequeños proyectos de estabilización. Sin embargo, si voy a tener grandes tramos por trabajar o grandes zonas de trabajo o áreas de trabajo o algunos kilómetros, en este caso de caminos, pues lo más importante es siempre buscar la mejor condición de presentación que se adecue y que me facilite el proceso. Y obviamente la presentación a granel o la presentación en super saco pueden evitar el que tengamos que tener una cuadrilla que esté abriendo sacos sin contacto con el producto. De igual forma, el almacenamiento es importante porque en la imagen que tenemos a nuestro lado derecho podemos ver lo que sucede cuando el óxido de calcio se ve expuesto a lluvias. Ese óxido de calcio se almacenó porque no se utilizó en el proyecto, se cubrió con nules, pero como nos platicó Javier en su presentación, el óxido de calcio en contacto con el agua se eleva a temperaturas superiores a los 100 grados centígrados. Entonces, si hubieran tenido una presentación en super saco o IPA, hubieran tenido mejores condiciones de almacenamiento y no se hubiera desperdiciado ese producto. Por eso es muy importante recalcar esta parte de cuidados y que la presentación
se acomode a mi proyecto, no yo tener que acomodarme a la presentación del producto. Ahora vamos a hablar sobre el tema de dosificación. La dosificación la podemos hacer de dos formas, en sitio o en una planta de mezclado. Si lo hacemos en sitio, hay dos formas de realizarlo. Esta puede ser vía seca o vía húmeda. Cuando hablamos de vía seca nos referimos solamente a la cal en polvo, que puede ser en presentación de big bag, a granel o con un dosificador. Cuando hablamos de vía húmeda nos referimos a las lechadas de cal o slurry de cal. La planta de mezclado es lo que se conoce como el tipo Puck Mill y vamos a ir revisando cada una de ellas a detalle. Antes de continuar analizando los procedimientos y equipos de dosificación, un punto muy importante que debemos de conocer son los kilos de cal por metro cuadrado que vamos a adicionar al suelo que vamos a tratar. Esto lo podemos conocer de la siguiente forma. Primero debemos de determinar el volumen del suelo que vamos a trabajar, que es el resultante de multiplicar el largo por el ancho por la profundidad de tratamiento. Seguido de esto, lo que debemos de hacer es poder conocer la cantidad total de cal que vamos a adicionar. Y ese es el resultante de multiplicar el peso volumétrico del suelo por el volumen del suelo que previamente habíamos determinado por el porcentaje de cal. Todo esto dividido entre 100 me arroja la cantidad de cal en kilos o toneladas que voy a adicionar a ese suelo. Para sacarlo en kilos por metro cuadrado, lo que hago es multiplico el peso volumétrico del suelo por la profundidad de tratamiento por el porcentaje de cal. Todo esto dividido entre 100, como lo podemos ver en la fórmula del punto número 3. Pero ahora, el dato interesante, ¿qué peso volumétrico es el que vamos a colocar ahí? Podemos tener diferentes opciones, peso volumétrico máximo, peso volumétrico suelto, peso volumétrico natural o del lugar. Recordemos que lo que necesitamos saber es cuántos kilos o toneladas de suelo es lo que voy a tratar, porque la cal se adiciona en peso. Por ende, necesito saber cuántos kilos o toneladas de suelo tengo en el proyecto. Esta estimación la podemos hacer a través de determinar el peso volumétrico natural o del lugar, con un equipo como es el cono y arena que está normado en el método ASTM-D 1556 y que hace una estimación a través del peso volumétrico máximo para poder saber qué peso volumétrico tenemos en el lugar. Si lo que vamos a hacer es retrabajar una estructura que previamente había sido compactada, al 100% podemos utilizar el peso volumétrico máximo como referencia. O si conocemos el porcentaje al que se compactó, pues podemos determinar el peso volumétrico más fácilmente. Cuando tenemos materiales de banco o de acarreo, que son los que se van a estabilizar, una estimación correcta es utilizar el peso volumétrico suelto. Sin embargo, ese peso volumétrico suelto, ese lo debemos de determinar en campo, es decir, con las unidades de acarreo podemos tomar una de referencia que se pese con los kilos que viene en la unidad, lo dividimos entre la capacidad de metros cúbicos y nos otorga los kilos por metro cúbico que tiene en realidad en campo ese suelo. El peso volumétrico seco suelto que se determina en laboratorio, recordemos que es una condición muy específica de disgregación de los materiales que difícilmente se logra en campo. Una vez que conocemos los kilos que vamos a adicionar por metro cuadrado o la cantidad de cal que necesita mi proyecto adicionar, podemos adecuarlos o podemos determinar en base a la presentación que vayamos a utilizar, por ejemplo en este caso como podemos ver en la diapositiva que son super sacos, cómo hacer esa distribución en campo. Y un valor que podemos determinar es cómo voy a ir distribuyendo o acá a qué tanta distancia voy a ir colocando un big bag en base al peso que éste contenga. Y es el resultante de aplicar la sencilla fórmula que vemos ahí, que es distancia de sacos, que es el resultante de multiplicar el peso en promedio que trae cada big bag por la longitud del tramo que vamos a tratar entre la cantidad de cal en la sección, es decir, la cantidad total de cal que voy a ocupar en esa sección del trabajo. Vemos que es el resultante de esa multiplicación. Por ejemplo, si el big bag pesara 1.5 toneladas y supongamos que vamos a trabajar 100 metros de largo y que esos 100 metros me demandan 10.66 toneladas de cal, pues entonces cada 14 metros iré colocando un big bag con el peso de 1.5 toneladas en promedio. Y abajo vemos las fórmulas que ya vimos en la diapositiva anterior, cómo determinar la cantidad de cal requerida para esa sección. Si el suministro será en unidades de volteo, se estima la distancia a la que le corresponde por sección de tratamiento.
que es la cantidad o distancia que debe de recorrer esa unidad de volteo dosificando la cal. Y esto lo podemos estimar con la fórmula que tenemos ahí en el esquema, en el dibujo, que son toneladas de cal en el vehículo multiplicado por 100. Todo esto se divide entre la multiplicación de la densidad del suelo por el porcentaje de cal, por el ancho, por el espesor de tratamiento. Como podemos ver, si tenemos una unidad que lleva, como en el ejemplo, 18 toneladas, estimamos un peso volumétrico de 1.48 toneladas por metro cúbico, supongamos que es un 3% de tratamiento por un 8 metros de ancho de trabajo por 30 centímetros de profundidad, pues si ponemos esos valores en la fórmula que acabamos de comentar, pues nos da que ese camión en el arrastre debe de alcanzar hasta 169 metros dosificando la cal. ¿Okay? Eso es para controlar a volteo y la dosificación en campo. Como podemos ver en el siguiente video, cuando utilizamos presentaciones a granel en equipos de volteo o en super sacos, megabolsas, siempre debemos de tener un equipo que nos va a auxiliar a terminar de realizar la dosificación. En este caso lo hacemos con la motoconformadora. La cuchilla de la motoconformadora nos ayuda a terminar de distribuir en toda la capa que vamos a estabilizar el total de producto de, llámese óxido de calcio o hidróxido de calcio que se va a utilizar. En el video pueden ver ustedes cómo hace ese trabajo, con la cuchilla, bajando la cuchilla empieza a distribuirlo. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la descarga en un camión de volteo o que abrimos un bipack, pues la carga queda en una zona puntual, se tiene que descender en el total del área que se va a trabajar. Por eso la importancia de que tengamos bien medido, bien ubicado la zona de trabajo para que no nos falte cal en el proceso de aplicación, de dosificación, y que eso afecte los resultados que vamos a tener en nuestro suelo. Y bueno, dentro de los equipos especializados, como podemos ver en las siguientes imágenes, que son catálogos o fichas técnicas de 3 equipos, hay equipos especializados. Esos equipos especializados, la característica que tienen es que nos garantizan a través de un sistema computarizado que que se va a distribuir los kilos por metro cuadrado que están especificados para cada caso. En el primer catálogo podemos ver un equipo que se acopla a un tractor agrícola, tiene capacidad de 3 metros cúbicos, quiere decir que si lo cargáramos con óxido de calcio pudiéramos distribuir aproximadamente 3 toneladas de producto. Es para pequeñas obras, pero se adecúa bastante bien a pequeños proyectos, pequeñas áreas de trabajo. El equipo que vemos en la parte del medio, el catálogo del medio, es un equipo de arrastre, el cual tiene una capacidad de 10 metros cúbicos. Si fuera óxido de calcio, podríamos cargar hasta 10 toneladas aproximadamente. Este equipo requiere de un equipo auxiliar de arrastre para poderlo mover en campo. Y pues la versatilidad de estos equipos es que pueden hacer la dosificación. Aún tienen una forma de controlar, aún incrementando la velocidad, que se distribuyan exactamente los kilos por metro cuadrado que el proyecto requiere. El último equipo es de los más novedosos o de los más tecnificados, por así decirlo. Es un equipo autopropulsado, ¿okay? Es para grandes proyectos y ese tiene una capacidad de hasta 16 metros cúbicos. Estamos hablando que puede dosificar hasta 16 toneladas. La velocidad de dosificación va en relación a la velocidad de avance que le demos al vehículo y tiene unas espreas que son las encargadas de dosificar y de que el producto salga y sea colocado exactamente a la concentración que requerimos. En la parte de control de calidad vamos a ver cómo cerciorarnos de que sí estén llegando a los kilos por metro cuadrado cuando utilizamos estos equipos para poderlos calibrar. En el siguiente video podemos ver el procedimiento de cómo se carga uno de estos equipos. Estamos hablando del equipo de arrastre, que es el que tiene capacidad de 10 metros cúbicos. Lo que hacemos es que se conecta la pipa presurizada. Estos equipos son cargados con pipas presurizadas, es decir, que a presión inyectan el producto, se conecta por medio de una manguera, se carga y después con un equipo de arrastre es como lo podemos mover a través de las diferentes áreas del proyecto. La gran ventaja de estos equipos es que pues, nos brindan una velocidad de dosificación cuando tenemos grandes áreas de trabajo. En específico, el video que estamos viendo es un proyecto de una ampliación, una construcción nueva de la planta de Kia en Nuevo León. Entonces ahí estaban ocupando aproximadamente 60 a 90 toneladas diarias de producto, era la demanda que ellos necesitaban por los tiempos de obra, y pues estos equipos se adecuaron
de forma perfecta a sus necesidades. Cabe recalcar algo, existen otros equipos, estamos hablando de la línea StruMaster, que digamos que son los que están enfocados 100% para temas de estabilización, pero hay otras marcas, hay otros mecanismos de funcionamiento, pero que la función es esa, ¿no? Hacer la dosificación. Siempre debemos de cerciorarnos que sea el adecuado al proyecto, ¿no? Pueden ser equipos de menor capacidad, pero que a lo mejor mi proyecto así lo demanda y empata siempre con los avances de obra, ¿no? Es un equilibrio entre las necesidades de mi proyecto y la maquinaria disponible. Otra forma de hacer la dosificación en campo del producto de la cal es a través de lechadas de cal o de slurries, como se conoce también en el mercado americano. Esto consiste, como podemos ver, en generar una solución de agua con cal, la cual a través de un equipo, una pipa con espreas especializadas y diseñadas para eso, pues hacer la dosificación en campo, ¿no? Vamos a ver a detalle el funcionamiento de este equipo en el siguiente slide. Para la fabricación del slurry aquí tenemos una recomendación de cómo el Departamento de Transporte de Texas, ellos se clasifican en 3 grados de fabricación la lechada de cal. El grado 1 es al menos con 30% de sólidos, el grado 2 es al menos con 35% de sólidos y el grado 3 es al menos con 46% de sólidos. Estos porcentajes son en base al peso de la suspensión y es una forma en la que ellos hacen el control. Obviamente, entre mayor concentración o porcentaje de sólidos tengamos, pues va a haber mayor dificultad para el poder esparcir el slurry en obra. Obviamente tendremos que tener, son espreas o equipos especializados para poder hacer esta dosificación. Como podemos ver en el video que tenemos acá reproduciéndose, se utilizan pipas que en el interior tienen agitadores, las cuales hacen que esa suspensión se mantenga en movimiento para que no haya una sedimentación y que se pueda distribuir correctamente en campo. Esta es una forma en la que se puede también fabricar en campo con equipos portabatch, como podemos ver en el video, los cuales son alimentados. Tenemos una pipa que alimenta en ese caso con óxido de calcio el portabatch. En el portabatch internamente se hidrata, vemos cómo está haciendo la liberación del vapor. Posteriormente cargamos a la pipa que va a hacer la dosificación en campo, es decir, no necesariamente se tiene que transportar el slurry a la obra ya en suspensión, sino que se puede hacer la suspensión en campo. Existen estos equipos y es una forma práctica de hacerlo cuando contamos con ellos. Y bueno, otra posibilidad que tenemos para realizar el mezclado y la integración, la dosificación de la cal, son las plantas tipo pulp mill. Estas plantas nos permiten, por ejemplo, si estamos haciendo la explotación de un banco de materiales, a lo mejor un banco de materiales que no cumplía con las características de forma natural, pero al adicionarle un porcentaje de cal podemos hacerlo cumplir con especificaciones, pues bueno, podemos hacer ese trabajo de mezclado previo a la colocación, es decir, no se tiene que trasladar al sitio para hacer el trabajo de dosificación, integración, y esto lo podemos hacer con este tipo de plantas. Y su funcionamiento es muy sencillo, tiene una tolva receptora del suelo que se va a estabilizar, una tolva receptora de la cal. Estos por medio de una banda entran a la zona del pulp mill, que el pulp mill se encarga con espátulas de mezclarlo, de integrarlo totalmente, y ahí mismo también se le inyecta humedad. La versatilidad de estos sistemas es que podemos cargar los camiones de volteo directamente para que vayan a la zona de colocación y podemos aprovechar las extendedoras que comúnmente se utilizan para procesos de carpetas asfálticas. Podemos hacer extender este producto del mezclado en el pulp mill, del suelo con la cal, extenderlo ya con la humedad óptima necesaria para su compactación y que empiece el proceso de cierre de la capa, ¿no? Es una ventaja este equipo cuando tenemos esas condiciones de materiales de banco que es necesario estabilizarlos para hacer cumplir con sus propiedades. Ya vimos la parte de los equipos de dosificación, desde cómo hacer una dosificación con equipos convencionales, utilizando super sacos, utilizando producto a granel en equipos de volteo y apoyándonos con la motoconformadora para hacer la distribución. De igual forma, hacerlo con equipos especializados, como lo vimos el caso de los StruMaster, que son equipos computarizados y que están diseñados específicamente para dosificar los kilos por metro cuadrado exactos que requerimos en el suelo. De igual forma vimos el tema del slurry, que es un sistema que la verdad por lo menos aquí en México no lo hemos adoptado tanto, en Estados Unidos está sumamente adaptado por temas, más bien ya desde hace años, hay mucho desarrollo en equipo en Estados Unidos. En México todavía seguimos utilizando más el procedimiento en seco, vía seca,
Y vimos el tema del book build, que nos sirve para integrar la cal cuando hacemos o trabajamos materiales de banco o producto de corte. Pero vamos a entrar a ver ya los equipos de mezclado. Para los equipos o las formas en que vamos a realizar el mezclado lo vamos a dividir en 3 equipos. Las motoconformadoras o motoniveladoras, como las conozcan en su región, que son los equipos que prácticamente en todo proceso de movimiento de tierras o de terracerías está presente. Dispositivos de arado, vamos a ver cómo estos equipos agrícolas fueron los antecesores y tuvieron un impacto muy positivo en la adaptación a procesos de estabilización. Y vamos a ver los equipos estabilizadores más modernos. Y bueno, sin duda alguna, cuando hablamos de trabajos de terracerías, trabajos de campo, es indiscutible pues tener que tener en el tema o sacar al tema las motoconformadoras, motoniveladoras, las cuales pues su función principal es nivelar, moldear, dar pendiente, hacer trabajos muy versátiles en procesos de conformación de capas de terracería. En las imágenes que tenemos aquí vemos del lado izquierdo los orígenes de estos equipos en los cuales pues eran arrastrados por caballos, ¿no? En ese momento pues la función principal era dar acondicionamiento a caminos de terracería, caminos rurales con sistemas de raspado y nivelación, ¿no? Hasta los equipos que vemos acá del lado izquierdo más modernos, que son motoconformadoras, pues que ya nos sirven hasta para dar pendientes y trabajar taludo en canales, como es el caso de la imagen que vemos ahí. Sin embargo, cuando vamos a hacer homogenización de suelos, integrando cal y suelo, tenemos que tener algunas condiciones o cuidados específicos para hacerlo de la forma correcta cuando utilizamos este equipo. Cuando utilizamos una motoconformadora para hacer la homogenización o el mezclado de la cal con el suelo, la recomendación es la siguiente. La sección de trabajo que va a tener la motoconformadora, que por lo general es del ancho de la cuchilla, lo que debemos de hacer es esa sección, la mitad, mandarlo hacia un lado, es decir, abundarlo hacia un lado y la otra mitad hacia el otro, es decir, dividir la sección del suelo, ¿ok? Una vez dosificada la cal, hacemos una división del centro hacia la izquierda y del centro hacia la derecha. Con estos dos puntículos, lo que vamos a hacer posteriormente es integrarlos al centro hacia uno solo, y eso va a hacer que tengamos una mejor integración de la cal con el suelo. ¿Okay? Entre estas pasadas, como podemos ver en el video, entre cada pasada de la motoconformadora haciendo esta distribución e integración, debemos de pasar la pipa de agua, ¿ok? El agua es fundamental en el proceso de mezclado. Durante el proceso de mezclado podemos ir adicionando el agua, no se tiene que hacer un proceso previo en seco y después adicionar el agua, se puede ir haciendo en el momento para que se vaya generando esa reacción, se vaya llegando a las humedades óptimas de compactación. Lo vamos a ver en la parte de control de calidad, pero siempre es importante saber en qué humedad inicial estamos y a qué humedad queremos llegar y tener ese control de calidad en campo. Entonces esa sería la recomendación cuando utilizamos una motoconformadora. Hacemos de forma inicial 2 montículos, después los unimos al centro con la intención de garantizar esa integración de la cal con el suelo. Y bueno, cuando hablamos de los arados agrícolas, son equipos que se utilizaron en los años 50, 60 y 70 para procesos de estabilización. Hay 3 tipos de arados o discos agrícolas, como podemos ver en las imágenes del lado izquierdo. Tenemos gradas de discos, tenemos arados de reja y el rotovator agrícola, que curiosamente el rotovator agrícola es un antecesor de los estabilizadores modernos. Y lo que hacen, la función que hacen estos equipos de arado agrícola, pues es romper los grumos arcillosos con fines de cultivo, que en este caso lo aprovechamos esa característica para que rompa esos grumos de arcilla y pueda haber una mejor integración de estos equipos de la cal con el suelo. Como podemos ver en los 2 videos, pues es un ejemplo, una pequeña prueba que hicimos para ver cuál era el comportamiento, la integración y cómo se comportaba, porque la realidad es que es poco común ver estos equipos ya utilizados en procesos de estabilización, por lo menos en medianos o grandes proyectos. Entonces la función es esa, romper esos grumos de arcilla, y a través de pasadas y pasadas se va haciendo la integración. La pericia del operador es el que va determinando la profundidad de tratamiento, porque el disco, conforme más veces pase, pues va rompiendo y el por peso propio se va hundiendo en el suelo. Entonces solamente debemos de tener cuidado con eso, pero digamos que pues son los antecesores de los equipos modernos de estabilización. Los equipos más modernos ya para el proceso de estabilización pues están las que, como el nombre lo dice, son las estabilizadoras, que son equipos específicos para hacer la integración del suelo con la cal. Estos pueden ser de 2 tipos, de rotor trasero, como lo vemos en la imagen superior, o de rotor central o entre los ejes
de la unidad, como vemos en la imagen de abajo. La primera pues es para pequeños trabajos o cuando tenemos equipos agrícolas disponibles a los cuales podemos hacer la conexión, y la de abajo pues está, digamos que es la más tecnificada, es la que ahí mismo podemos hacer la integración o conexión de pipas de agua para hacer la integración del agua, y lo vamos a ver cada una a detalle. Como vemos en este video, este es el tipo de estabilizadora de rotor trasero. Se llama así porque pues obviamente la conexión va en la parte de atrás del equipo con el cual se hace el arrastre. En este caso son tractores agrícolas. Esta es una prueba, bueno, no es una prueba, es un trabajo que se hizo para el distrito de riego Yaqui en Ciudad Obregón, en el cual se utilizó este equipo en específico de la marca Virgin, porque ellos tenían tractores agrícolas los cuales cumplían con las características para ensamblar ese tipo de equipos. Y lo que hace pues es que tiene un rotor con puntas, el cual va pasando y haciendo la integración y disgregación de los grumos de arcilla. Lo interesante de esto es que nos permite hacer una desintegración de esos grumos y una integración de la cal. Posterior a esto pues ya viene el trabajo de la motorniveladora para hacer el trabajo de integración de humedad, conformación de la capa y posteriormente a la compactación y curado de la misma. A continuación tenemos un estabilizador también de la misma marca Virgin, el cual es de rotor central. La característica de estos equipos, y al tener un rotor central, es que tienen un tambor con puntas. Ese tambor tiene aproximadamente 220 puntas, y ese tambor es el encargado de hacer, como en el equipo que vimos anterior, que es el de rotor trasero, de hacer la homogenización. Como vemos, conforme va avanzando, hace la integración de la cal con el suelo, pero además tiene una conexión que une a la pipa de agua o al dosificador de agua con el equipo, y este va directamente al mezclador central. Entonces va adicionando el agua necesaria también para la hidratación y llegar a las humedades óptimas de compactación y de curado inicial que se necesitan para la reacción del suelo con la cal. La ventaja de estos equipos es que pueden trabajar hasta una profundidad de 50 centímetros, ahora sí que la profundidad de trabajo es controlable, y eso ayuda a que si quieres trabajar 30-35 centímetros sin ningún problema lo puedes hacer. Como vemos, la parte de enfrente es la pipa, tiene todo controlado, es un sistema computarizado en el cual la velocidad de avance la vas ajustando a través de ir viendo que se vaya viendo una buena integración del suelo con la cal. Dependiendo del porcentaje que se utilice, si es cal hidratado o cal viva, se puede hacer en una sola pasada de integración, o se puede hacer una sola pasada, dejar 1 o 2 horas a que repose el material y trabaje con la humedad, y después hacer una segunda pasada de corrección de humedad y de reintegración que le ayuda a que haya una mejor homogenización en el suelo. Pero digamos que estos son los equipos o las versiones más tecnificadas. Hay de otras marcas, de Caterpillar, Womack, que tienen estos sistemas, pero es el mismo principio, ¿no? Son rotores centrales que tienen esta característica de integración y dosificación de la cal con el suelo. Hay 2 recomendaciones importantes que debemos de seguir cuando utilizamos este tipo de equipos estabilizadores. Las primeras es cómo trabajar la sección. Siempre vamos a iniciar de un extremo, después nos pasamos al segundo extremo y terminamos al centro, con la intención de que no nos queden orillas o líneas que no hayan sido trabajadas. Vamos de extremo a extremo y cerramos en el centro. Nos venimos ahora sí que cerrando la sección trabajada para que en el centro tengamos la homogenización. Eso hace que no queden juntas o uniones donde no se haya mezclado o trabajado. La segunda recomendación es hacer traslapes entre cada una de las líneas que se van trabajando, por lo menos como vemos en la imagen del lado derecho, de 15 centímetros, es decir, que cuando trabajemos la sección contigua, pues la llanta o el rotor debe de pasar 15 centímetros del que ya se trabajó, con la intención de que haya un buen traslape, una buena unión, y que no queden líneas de cal en medio sin trabajar. Ahora vamos a revisar algunas recomendaciones que nosotros utilizamos para los procesos de compactación de capas estabilizadas. Estas recomendaciones de igual forma vienen descritas en un documento del Departamento de Transporte de Texas, el cual es una guía de construcción y mantenimiento de carreteras, caminos y puentes. La primera es el control de la humedad, y que debamos de tener un control de la humedad durante y al final, es decir, en el proceso de compactación. Y eso es muy importante en capas estabilizadas con cal, porque recordemos un punto muy importante: la humedad óptima de compactación se va a incrementar, y eso pues debemos de estar verificando que estamos llegando a ese punto al momento de realizar el cierre de la capa, que estamos llegando a esa humedad.
De igual forma, en el segundo punto hace una recomendación que se enfoca a que las pasadas con los equipos compactadores pues tengan un traslape entre sección y sección con la intención de que tengamos una compactación homogénea y que no generemos juntas entre cada sección que se está compactando. En el tercer punto se enfoca al tema de los retrabajos. Si tenemos zonas abombadas o que se nos pasó de humedad, pues hay que hacer un retrabajo, escarificación, volver a homogenizar el material para su posterior compactación. Para el cierre de la capa se recomienda hacer un afine de 1/4 de pulgada, retirar ese material suelto y después hacer pasadas con rodillo neumático, que ese nos servirá para hacer el cierre y sellado de la capa totalmente. Pero un punto muy importante que siempre debemos de recordar en el proceso de compactación es que nuestro peso volumétrico máximo va a disminuir cuando le adicionamos cal. En la presentación que tuvimos en la primera sesión, vimos que al efecto de floculación y aglomeración que se genera en los suelos estabilizados, tenemos una disminución del peso volumétrico máximo. ¿En qué rango? Por lo general anda entre 30 y 50 kilogramos, pero es un comportamiento esperado. Que mi peso volumétrico máximo, por ejemplo, ande en 1600 y mi peso volumétrico máximo estabilizado tal vez lo podemos encontrar en 1590, 1580. Por eso es importante que tengamos ese dato o ese valor. ¿Qué peso volumétrico máximo tengo con el suelo una vez que se le adicionó la cal? ¿Por qué? Porque con ese es con el que quiero verificar en campo. Muchas veces nos han dicho, oye Luis, ¿sabes qué? Estoy compactando y no me llego al porcentaje necesario, y muchas veces es porque tenemos la referencia de la compactación natural. Bueno, una vez que tenemos nuestra capa compactada, sigue el proceso de curado. ¿Ok? El proceso de curado, hay algunas recomendaciones que me gustaría compartir con ustedes el día de hoy. Esta misma guía del Departamento de Transporte de Texas nos dice que si tenemos un suelo con índice plástico menor a 35, es decir, la condición natural de ese suelo antes de ser estabilizada era un índice plástico menor a 35, requerirá 2 días de curado en campo. Si el índice plástico era mayor a 35, requerirá hasta 5 días de curado. ¿Ok? Pero podemos hacer lo siguiente: si vamos a colocar una capa inmediata superior en la estructura que se estabilizó, podemos evitar estos curados o estos días que se tiene que estar curando la capa. Estos días, si la capa va a estar expuesta, lo que debemos de hacer es evitar la pérdida de humedad, porque recordemos que lo que estamos haciendo son reacciones de tipo puzolánicas, ¿ok? Silicatos de calcio hidratados y aluminatos de calcio hidratados, que se están formando y que requieren del agua para seguir favoreciendo esa reacción, que sigue incrementándose la resistencia, que es lo que estamos buscando. De igual forma, un punto que podemos hacer es colocar alguna membrana asfáltica, ¿ok? Con la intención asfáltica emulsificada, con la intención de proteger la pérdida de humedad, con relaciones de 0.23 a 0.9 litros por metro cuadrado aproximadamente. No queremos que penetre en la capa, lo único que queremos es que evite la pérdida de humedad, como les decía, para seguir favoreciendo estas reacciones puzolánicas. Vamos a revisar algunos puntos de control de calidad, los cuales deben de acompañar siempre a nuestro proceso constructivo, con la intención, obviamente, de que tengamos éxito y que alcancemos los objetivos que nos planteamos en esa capa estabilizada. Vamos a revisar la distribución de la cal, la disgregación que estamos logrando, principalmente de los grumos arcillosos, qué eficiencia estamos teniendo en el mezclado, es decir, en la integración de la cal con el suelo, y qué profundidad estamos alcanzando. Un punto importante es que estemos garantizando que estamos dosificando la cantidad de cal en kilos por metro cuadrado que necesita nuestro proyecto. Cuando utilizamos equipos dosificadores especializados, como vemos en la imagen del lado izquierdo, existen o vienen equipados más bien estos dosificadores con muestreadores, que son rectángulos de dimensiones conocidas, en los cuales se colocan sobre el paso del equipo dosificador, se levantan y se pesan, y que hacen que, digamos que se hace una relación de peso entre el área de la sección que se tomó, y se corrobora que se estén adicionando los kilos por metro cuadrado a los cuales está calibrado el equipo. Cuando lo hacemos con el otro método de construcción, versiones de producto a granel, en unidades de volteo, y que la dosificación es en super sacos o este tipo de unidades que les comentaba, volteo, ahí la recomendación es hacer una especie de matriz o señalar en el suelo a cada que tanto debo de ir dejando los super sacos, o a la distancia o la sección que puedo trabajar con esa unidad de volteo que ha llegado a mi proyecto, con la intención de que nos cercioremos de que se está distribuyendo
en la zona donde debe ser, ni más ni menos, porque si no tenemos claro eso y abarcamos más área con la misma cal, lo que estamos haciendo es que corremos el riesgo de disminuir el porcentaje de concentración. Por eso siempre que nos llegue producto a la obra tenemos que estar, si utilizamos equipos especializados, seguros de que está bien calibrado, y si lo hacemos con presentaciones en volteos o bitback, hacer esta matriz para definir la sección en donde voy a trabajar y hasta dónde me alcanza para trabajar. Es importante que en el proceso constructivo haya una correcta disgregación de los grumos de arcilla, es decir, que estos grumos arcillosos se puedan romper y que pueda interactuar la cal con el total de arcilla que está presente en ese suelo. Con esta disgregación nos referimos obviamente a la parte fina, no a la parte de gravas o boleos que pueden estar en cualquier suelo de forma natural o adicionada. Nos referimos a la parte fina donde están los grumos arcillosos, buscamos esa desintegración. El Departamento de Transporte de Texas, en la tabla que podemos ver del lado derecho, nos hace algunas recomendaciones de qué porcentajes mínimos deben de pasar, ¿ok? Cada malla, partiendo aproximadamente, dice, bueno, desde 1 pulgada debe pasar el 100%, luego 3/4 un 85% y la malla número 4 por lo menos el 60%. Es decir, que hay una buena disgregación con esa finalidad de que se pueda integrar de buena forma la cal con las fracciones de arcilla que están presentes en ese suelo. Y nos hace también una recomendación. Creo que por ayer se hacía esa pregunta, oye, a ver, mezclé la cal con el suelo, ¿cuánto tiempo tengo antes de poderlo compactar sin que tenga problemas? Es decir, dejarlo mezclado sin que se compacte, ¿cuánto tiempo dura? Aquí hay una recomendación importante. Podemos dejar esa mezcla del suelo cal hasta 72 horas, ¿ok? Digamos 3 días. Podemos dejarla y no vamos a tener alguna afectación o no tendríamos que hacer alguna corrección, a lo mejor adicionando porcentajes adicionales de cal. Lo único que tendríamos que corregir es la humedad, obviamente, pues ponerla de nuevo en condiciones de humedad óptima de compactación para poder cerrar esa capa. Después de 72 horas o 3 días, la recomendación es que se haga una corrección del porcentaje de cal, que se adicione un 25% del total del porcentaje que se iba a adicionar. Es decir, si íbamos a adicionar un 4%, que podamos adicionar un 1% más con la intención de hacer una corrección por aquello que se haya perdido en recarbonatación de la cal, ya que la mezcla quedó expuesta a la intemperie. De igual forma, debemos de verificar la profundidad a la que estamos trabajando. Esto se debe corroborar una vez que hayan pasado los equipos de mezclado, con la intención de que no nos estemos yendo más abajo de lo necesario, porque también recordemos que si nuestra capa a trabajar eran 30 centímetros, por ejemplo, y estamos trabajando 35 o 40, estamos disminuyendo el porcentaje de cal que va a estar aplicado en ese suelo. La eficiencia de mezclado se refiere a que si estamos alcanzando los objetivos que planteamos en el diseño en campo. Y esto lo podemos hacer a través de tomar probetas de suelo de la mezcla que se está haciendo en campo con la intención de verificar la resistencia a compresión y que ésta sea lo más cercana posible a lo que encontramos en diseño y en laboratorio. Esto lo podemos hacer siguiendo dos metodologías. En este caso les anuncio la norma AASHTO T220, o ayer se comentó también que puede ser a través de la norma ASTM 5102. Esto para la formación de las probetas. Principalmente lo que buscamos son relaciones de 1.5 a 2 diámetro-altura, con la intención de mantener esa relación. Pero la importancia de este punto es que corroboremos que en campo se está adicionando la cantidad de cal adecuada al suelo y hay una correcta integración a través del mezclado, y eso lo refleja pues a través de una resistencia a compresión similar a la que obtuvimos en laboratorio. Les recomiendo que en campo también empecemos a observar esos cambios que se van dando a través del mezclado y la integración de la cal con el suelo. Es decir, vamos a ir viendo cómo de la condición natural se va dando un cambio en la condición y en las características del suelo existente. En el primer video que tenemos del lado izquierdo podemos ver la condición natural del suelo, en la cual todavía tiene una condición cohesiva, plástica, y el siguiente es después del primer día de mezclado, y podemos ver que ya es un material floculado, aglomerado, en el cual ya el proceso de intercambio catiónico inició, y eso genera esta floculación, es decir, tenemos un material desmenuzable ya con otras características y que es sumamente más trabajable que la condición inicial. Hacer esta observación les va a también ir dando confianza y les va a ir diciendo que se están logrando los objetivos iniciales que se plantean con el tratamiento. Para la evaluación de las capas ya terminadas, les recomiendo hacerlo
con métodos no destructivos, es decir, con equipos que nos puedan dar datos y medir la evolución de la resistencia que obtenemos a través de una capa estabilizada con cal. Y les platico en esta diapositiva la referencia de una evaluación que hicimos de un bacheo profundo con la Junta de Caminos del Estado de Sonora aquí en México con el equipo LWD o deflectómetro de impacto ligero. Esta sección que se evaluó fue una sección de un bacheo profundo en el cual se utilizó óxido de calcio para el reciclaje de esa estructura, ya que en la estructura de la capa de base contábamos con finos arcillosos. Entonces, cuando se hizo la conformación y terminado de esta capa, que fue el 23 de octubre del 2017, obtuvimos esos valores de módulos. Si se fijan, están en los rangos entre 40 y 80. Después, cuando fuimos días posteriores, el 1 de noviembre del mismo año, a hacer la evaluación de esa capa, todavía no estaba terminada, es decir, todavía no contaba con una superficie de herradura o carpeta asfáltica, estaba expuesta. La evolución de la capa fue notoria. Podemos ver que ya los mínimos andan en 60 megapascales y hasta 160 megapascales de valor de módulo. De esta forma, con este tipo de equipos podemos medir esa evolución, que es un resultado esperado en una capa estabilizada con cal. Ya para terminar la sesión del día de hoy, vamos a revisar algunos puntos a manera de conclusión. Primero, el tipo de cal que utilice es determinante en los resultados que voy a obtener. Entonces, debo de cerciorarme que la cal cumple con las calidades y características que yo necesito. Segundo, la presentación adecuada facilita y agiliza los tiempos de construcción. No nos limitemos a las presentaciones convencionales, busquemos la que nos favorezca para que nuestro proceso constructivo sea ágil y podamos llevarlo en tiempo. Los equipos de igual forma deben de ser los adecuados para el tamaño y condiciones de la obra. Como vimos, hay equipos desde los convencionales que se utilizan en cualquier equipo, equipos que se utilizaban antes que pueden ser una solución para pequeños trabajos como son los agrícolas, y equipos tecnificados que nos ayudan a sacar en tiempo y en velocidad los requerimientos del proyecto. El curado de las capas es sumamente importante para lograr los objetivos. Recordemos que estamos generando reacciones puzolánicas que demandan agua y que necesitan esa humedad para seguir reaccionando y generando esas reacciones de cementación que estuvimos revisando el día de hoy. El control de calidad de obra, sin duda alguna, es un factor clave para que se logren los objetivos. Si buscamos que se replique lo de laboratorio, lo de diseño, en campo, nuestro aliado es el control de calidad, y el control de calidad siempre debe ser un partícipe fundamental con estos puntos que vimos, revisando la dosificación que se está haciendo en campo, revisando los espesores que estamos trabajando, la eficiencia del mezclado, que haya una buena disgregación, no solamente haciendo una evaluación ya una vez terminada la capa, sino durante todo el proceso constructivo debe de ser un actor fundamental para lograr los objetivos en esa capa estabilizada. Un punto muy importante ya para cierre. Los tramos de prueba, arranque o control son fundamentales en los procesos constructivos. Les recomiendo que esta práctica la adopten y en medida de lo posible puedan hacer tramos de control antes de arrancar los procesos constructivos, donde definan el número de pasadas con las que se va a compactar al cierre de la capa, el mejor método de dosificación, y que se puedan alinear todos los procesos o involucrados en el equipo o proceso constructivo. Y bueno, pues antes que nada agradecer la oportunidad que me dieron el día de hoy de presentar este tema con ustedes, de escucharme. Les dejo mis contactos ante cualquier duda. Mi correo electrónico es lcordero@calidra.com.mx. De verdad agradecemos el que hayan estado el día de hoy con nosotros revisando este tema. Quedo a sus órdenes. Por su atención, muchas gracias.